Hoy tenemos aquí a nuestro amigo Pancho Álvarez, consultor legal de muchos temas de importancia y además ex coordinador de participación ciudadana. Pancho, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y a todas aquí en cabina. Un placer estar con ustedes. Gracias, Pancho. El presidente anunció algunas cosas en el discurso de rendición de cuentas que quizás ameritan darle una vista jurídica, legal. Habló de contratos con nudos legales, habló del contrato del peaje sombra, que habría que buscarle una salida legal también. Habló de construcción de verjas fronterizas y algunos dicen que eso también es ilegal. Una cantidad de cosas a lo que hay que sacarle, digamos que la Biblia jurídica. ¿Qué tú opinas, por ejemplo, de el peaje sombra de la autopista del Nordeste? ¿Cómo se puede darle la vuelta legal, como decía el presidente, a un contrato como ese que se ha pagado ya varias veces, según sus palabras, y que año tras año no se cumple con la capacidad expectativa que se hizo en un supuesto estudio técnico que hablaba de 14,000 vehículos y en este momento estamos en 3,000 y 4,000? Lo primero es reconocer que hay un contrato que establece obligaciones para ambas partes en el contrato, ¿no? El Estado Dominicano y el concesionario, concedente y el concesionario. Y lo segundo es que si hay un contrato que no ha terminado, hay que tener mucho cuidado con la forma en que usted lo termina. Yo conozco por experiencia casos donde ha llegado un ministro de Obras Públicas a ese ministerio y de repente da un manotazo en la mesa y dice, ese contrato se acabó. Y si lo hace de esa manera, lo que viene después, y ha ocurrido, no estoy hablando de hipótesis, de algo hipotético, ha ocurrido en la realidad, pues es que el concesionario demanda al Estado Dominicano, hay una cláusula arbitral, vamos a arbitraje y perdemos. Entonces el Estado tiene que finalmente, y eso comenzó, de acuerdo con hasta donde me alcanza mi memoria, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, con una compañía constructora dominico-mexicana que se llamaba Icantrobas, y entró en un conflicto con el Estado Dominicano y pues, se acudió a arbitraje. En ese momento se pensaba que el Estado era soberano y no podía someterse a un tribunal privado como es el arbitraje. ¿Y qué pasó? El Estado no fue a defenderse. Se celebró el arbitraje en ausencia del Estado Dominicano, se condenó al Estado Dominicano a pagar una suma importante. Y como el beneficiario era una empresa mexicana y existía en ese momento el acuerdo de San José para suministro de petróleo, por ahí se cobraron. Que por cierto, me gustaría averiguar si esa es la sentencia con la que los mexicanos no engañaron con unos dineros de ese acuerdo. Yo estoy hablando acuerdo de los años 84, sí. 85, o sea... Y lo otro que iba a preguntarte, Pancho, que me resulta curioso que la jurisprudencia de ese entonces no advirtiera que ya el Estado Dominicano había tenido ganancia de causa en un arbitraje internacional contra la Gulf and Western. Ha habido varios casos donde el Estado Dominicano ha tenido ganancia de causa, ha habido otros donde ha perdido. Pero yo quise traer el ejemplo para decir que las palabras del presidente fueron correctas en el sentido de que el tema del peaje sombra ha indignado a la población dominicana y eso no puede sostenerse en el tiempo. Número uno. Número dos, cuando dijo que se iba a buscar una solución legal. Eso significa que se va a estudiar el tema y debe identificar la forma para que el Estado salga lo mejor parado posible. Yo he escrito en Twitter que entiendo que la figura que debe ayudar a buscar una solución es lo que se denomina el equilibrio financiero del contrato. Usted puede suscribir un contrato hoy bajo un determinado equilibrio financiero, pero mañana se rompe el equilibrio financiero por cualquier concepto y eso da lugar a modificaciones del contrato y hasta podría dar lugar a terminación del contrato. Aquí obviamente, ¿cuál es el tema? El tema es que se hicieron unos estudios de tráfico, del tráfico que iba a cursar por esa autopista y resultó que esos estudios no fueron correctos. Y que equivocación del 200%. Entonces por eso es que estoy hablando del equilibrio financiero. Cuando hay un desequilibrio tan grosero, pues ese es un tema que puede servir al Estado Dominicano, no necesariamente para terminar la relación, pero para buscar una solución razonable, porque no es que la empresa concesionaria no gane dinero, no es una entidad sin fines de lucro, es una entidad con fines de lucro, pero tiene que ser unos beneficios razonables, ¿no? Y yo creo que por ahí debería andar la cuestión. Una pregunta, doctor, ¿cómo está?
Vimos unas declaraciones suyas sobre el valor que pudieran tener las auditorías que fueron encontradas en el allanamiento de la Cámara de Cuentas. Usted decía que necesariamente no debían de comenzar desde cero, pero vemos que las auditorías son una competencia exclusiva del bufete directivo de la Cámara de Cuentas. O sea que aún se encontraran auditorías ahí, si no fueron conocidas en el Pleno, pues no tendrían el valor de oficialidad, de control. ¿Cuál es su posición sobre las auditorías encontradas ahí o que pudieron haber sido encontradas ahí, que no fueron objeto del Pleno o que el Pleno conoció unas auditorías maquilladas? Bueno, lo primero es que el Ministerio Público ha señalado que los tipos penales por los cuales está investigando los miembros de la Cámara de Cuentas son, entre otros, pues son varios tipos, pero uno, obstrucción a la justicia, un tipo penal que está contenido en la ley orgánica del Ministerio Público. Cualquier persona pública o privada que obstruya las investigaciones del Ministerio Público puede ser sancionado penalmente. El segundo tipo penal es coalición de funcionarios públicos para violar la ley. ¿Y qué ocurre? Que si de buena primera hay un allanamiento y se encuentran unas auditorías que estaban engavetadas, vamos a decirlo como lo llamamos aquí, pues obviamente ahí hay una especie de obstrucción a la investigación, pues se está ocultando. Perdón, yo le hablaba del valor probatorio con relación a los terceros, como anunciaron ellos que por ejemplo, se encontraron comprometedoras. Vamos a poner un caso concreto, el caso de las obras de Odebrecht. El procurador Jean Alain Rodríguez hace ya un tiempo, mucho tiempo, le pidió a la Cámara de Cuentas que hiciera una auditoría sobre la sobrevaloración de las obras de Odebrecht, que era un tema que no había sido todavía objeto de acción pública, porque la que se está conociendo no, es por soborno, no por sobrevaloración. ¿Y qué ocurrió? Bueno, sabemos que la Cámara de Cuentas todavía no ha dado un informe al respecto, pero el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, en su voto disidente señaló que los aspectos relacionados con la valoración de las obras no estaban incluidas en el informe que se le llevó a aprobación. Y se supone que ese era el aspecto principal de la investigación. Entonces, imagínense que de buenas a primeras se incautara al Ministerio Público los papeles de trabajo de los auditores. Ustedes saben, y eso pasa en las auditorías privadas, en las públicas, los auditores hacen trabajo de campo, se trasladan al lugar, a la carretera, por ejemplo, levantan información y la hacen consignar en sus documentos de trabajo, vamos a llamarlo de esa manera. Esos documentos de trabajo se pueden utilizar precisamente para demostrar que se estaba tratando de ocultar información. Para confrontar el resultado de la auditoría con los documentos de hallazgo. Claro, el informe que finalmente se quería aprobar, porque al final todavía no se ha aprobado el informe. Por eso le digo. Pero que todavía, que se quería aprobar, porque sí llegó un informe al Pleno de la Cámara de Cuentas, hasta el punto de que el presidente de la Cámara pues dio un voto disidente, y también la miembro Margarita la señora Menenciano. O sea que... Doctor, hay un tema importante que tocó el presidente en el discurso, anunciando de que se va a buscar la nacionalización del empleo en la República Dominicana, en énfasis sector agropecuario y construcción. ¿Cómo legalmente se puede aplicar esto, pero sabiendo que aquí se viola el 80-20? Bueno, lo primero es que ese sí es un trabajo duro, pero es un trabajo importante. Yo creo que esa fue la parte, en lo que tiene que ver con la relación con Haití, esa fue la parte luminosa, vamos a decirlo, de su discurso, porque por ahí sí se pueden corregir, pero hay que comenzar corrigiendo la cultura de los dominicanos, que no queremos ir a trabajar en las obras públicas o en los trabajos agropecuarios, ¿no? Entonces, ese espacio lo llenan los migrantes haitianos. Pero yo creo que sí, que esa es una dirección de una política pública correcta. Yo con lo que no estoy muy de acuerdo, pero bien, entiendo que lo que hizo el presidente fue una especie de guiño a los sectores conservadores. Le picó el ojo, como dicen en buen dominicano. Aunque él no le puso fecha, nada de eso. Con el tema de la valla perimetral, que bueno, los sectores conservadores dicen que eso no es una valla, que eso es un muro. Y bueno, ¿cuál es el tema? Un tema semántico, Pancho. Sí, pero al fin de cuentas. Porque en Estados Unidos hay una parte que es una gran verja también, y se le dice muro. ¿Qué es Estados Unidos? ¿Qué ha pasado? Que como no se puede brincar
hacen los túneles. Los topos. Sí, pero tu trabajo como autoridad es ponérsela difícil al violador de la ley, Pancho. Pero lo que pasa es, la pregunta es, vamos a buscar soluciones que realmente resuelvan el problema. Porque no es solamente que te hacen un túnel, sino que vivimos en una isla y de repente se van a abrir, así como hay un canal directo en Yola de Miches a Puerto Rico, sí, pues se van a abrir canales que van a darle la vuelta a la isla y van a ¿Y qué pudiera hacer el Estado para que sea una solución? Bueno, por ejemplo, lo que señaló el presidente de la República con los hospitales, para poner un ejemplo, porque no es una solución sencilla, es una solución compleja. Hospitales de este lado. Del lado haitiano. Haití, emblemático. Del lado haitiano. No, por Dajabón y Pedernales, pero de aquel lado de la frontera. Porque uno de los temas principales es el problema de las maternidades dominicanas, lo conocemos todos, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú resuelves ese problema? República Dominicana trayendo el apoyo, la ayuda internacional, porque no es que República Dominicana ponga el dinero, busque el apoyo internacional para construir del lado haitiano maternidades donde entonces ya no va a ser necesario que las mujeres haitianas tengan que cruzar la frontera, porque allá no hay condiciones ni en los hospitales de maternidad. Haciendo el lobby. Pero, por ejemplo, el tema de las zonas francas. Bueno, Fernando Capellán ya lo ha demostrado en la práctica, ¿no? Sí, pero yo creo que todas esas medidas, Pancho, escúchame, no son excluyentes una de otras. Es decir, con valla, muro, como se le llame, con buenas zonas aduaneras, con industrias, con hospitales de aquel lado, con ayuda internacional, yo creo que cada una de esas cosas aporta a la razón esencial de ser de los estados, que es que su estado de derecho tenga el alcance que tiene su extensión territorial. Mira, por eso yo digo, eso no va a solucionar el problema. Por sí solo, pero puede ayudar. Pero obviamente, desde el punto de vista político, oye bien lo que te estoy diciendo, desde el punto de vista político, pues el presidente se posiciona, vamos a decirlo de esa manera. Y mi respuesta en ese sentido es, muy bien, si quieren construir la verja perimetral doble con ayuda tecnológica, que lo hagan. El canciller de la República ya señaló que eso implicaría una inversión de poco más de $100 millones. 100 millones de dólares no es una suma importante en comparación con ese tema, pero obviamente, si nos concentramos en eso y nos limitamos a eso, no vamos a ver soluciones. Ahí estamos de acuerdo. Es una pata de la mesa. Claro. La solución. Y tenemos que estar conscientes de eso. Es lo más importante. Doctor, usted vio y sé que conoce que se nombró una comisión de abogados para modificar, me parece que la ley de procedimiento administrativo, las leyes administrativas en general. Pero usted conoce bastante la ley administrativa, me consta que es así. ¿Usted cree que es un problema de reforma de leyes en el aspecto administrativo, de desconocimiento e incumplimiento de los principios más fundamentales que tenemos en la administración pública? Mira, el principal problema que tenemos en la República Dominicana es un problema de cultura de incumplimiento de la norma. Entonces usted puede aprobar la ley perfecta, y mientras tengamos esa cultura, esa ley perfecta se va a incumplir y no va a lograr los resultados que queremos. Ahora, ojo, yo siempre tengo que hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que no debamos trabajar en perfeccionar nuestra legislación. De hecho, la semana pasada tuvimos una comisión de participación ciudadana visitando al presidente de la Junta Central Electoral para interesarnos en los temas de la reforma que están preparando a la ley de régimen electoral y a la ley de partidos políticos. Yo me conformaría con que se cumplieran las leyes que tenemos ahora, que no se cumplen. Pero bueno, no quiero detener el entusiasmo en que sí, ciertamente esas leyes necesitan mejoras. Lo vimos porque el Tribunal Constitucional tuvo que declarar inconstitucional como 10 disposiciones de esas leyes. Y quedan muchos partidos que no hemos podido salir de ellos. Por ejemplo, el tema de la distribución de los fondos públicos entre los partidos políticos, que ha generado tanto ruido, ¿no? O sea, eso es algo que necesita modificarse porque ahí no hay equidad de ningún tipo. Que el que saca más del 5% es un partido mayoritario y se lleva el 80% de los partidos mayoritarios se llevan el 80% de los fondos públicos. ¿Y dónde está la equidad? Y el que saca 6% se lleva lo mismo que el que saca 50%. No hay gradualidad. Entonces, eso hay que trabajarlo definitivamente. Igual que también algunos dirían, entonces tú lo que quieres es mantener los partidos parasitarios. Bueno, porque hay partidos que ya no se pueden llamar emergentes,
porque están emergiendo desde la época de Cristóbal Colón. Sanguijuela de 30 años. Entonces, obviamente son partidos que están proceso ahí para de negociar, proceso y eso hay emergente que que buscar dura también mucho. una solución. Claro. Pymes familiares. Que por cierto, yo sé que a Pancho no le va a gustar mucho, pero somos muchos de los que creemos que la verdadera igualdad de los partidos en materia de financiamiento es buscar convencer a su feligresía que los sustente, no que el contribuyente dominicano subsidie actividad económica, actividad política en la que ni participan ni les gustan. Déjame decirte, yo preferiría el modelo de tú eliges de dónde viene tu fuente de financiamiento, del sector Tener las público o del sector opciones. privado, pero no pueden ser ambas. Exacto. Porque cuando se decidió financiar los partidos políticos con Peña Gómez a la cabeza, Y el bobo era de que la no iban a buscar idea el era otro, los otros cuartos. para que fuera solamente financiamiento público. Pero no, aquí ahora tenemos para los partidos políticos Tenemos lo las mejor tres de todos cosas. los mundos. Sí. Entonces consiguen los fondos públicos y también los fondos privados, y ahí vuelve y se rompe la equidad. Porque, ¿cómo es que dice el dicho aquel? Que el que tiene más saliva come Más hojaldre. Doctor, ¿qué usted opina del plan de desarmar a la población? ¿Contribuye esto a la inseguridad o no? Bueno, yo soy por convencimiento enemigo de las armas. Y eso desde que tengo conciencia. O sea que esa pregunta está teñida de mucha subjetividad. Yo no creo en Las armas. Pero creen el derecho de los demás a tenerlas. No, tampoco. No. O sea, el derecho a los demás a tenerlas. No, Usted aporte. lo suprimiría si estuviera Bueno, en si su yo orden. estuviera en Estados Unidos viviendo, yo no fuera de la asociación de rifles. No, pero me refiero. Es el extremo. No, ya. pero esa es una opción. Ahora, ¿sería favorable a que se suprimiera el derecho de los demás a armarse legalmente? Es que para mí solamente aquellas personas que por su trabajo tengan necesidad de portar armas deberían tener armas. Doctor, no. Eso creía Hitler también y le fue muy bien así. Amén, pero yo no, repito, no creo en las armas. Y por eso yo nunca he tenido un arma. Y me recuerdo como ahora saliendo a las 12 de la noche Bueno, no tenerles un derecho del también. caso Van Inter, Pero es lo que digo, se celebraba tenerla hasta es altas terrorismo. horas de la noche, esas audiencias. Me recuerdo como ahora que yo estaba caminando hacia el Parque Eugenia María de Hostos a buscar mi vehículo, y de repente siento un vehículo detrás de mí que viene al paso. Y digo yo, bueno, aquí va a haber un problema. Y resultó que era el presidente que estaba conociendo, el magistrado que estaba conociendo el caso Van Inter, que me dijo: abogado, usted debería tener seguridad. Yo realmente no creo en las armas, ni siquiera en una persona que esté al lado de mí con un arma. Doctor, no puedo que se acabe el tiempo y no preguntarle sobre la ley de compras. Usted ha visto que ha sido el vehículo por el cual aparentemente se hicieron todas las clases de violaciones y que forman parte de los expedientes que conocemos. Pero usted conoce bien la ley de compra. ¿Usted cree que es tan mala la ley de compra? Porque casi todos los mecanismos que han presentado, la ley de compra permite establecer control para que no sucediera. Mira, yo lo primero que tengo que decir es que ahí está Carlos Pimentel ahora dirigiendo la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Yo conozco a Carlos, ustedes lo saben, como director ejecutivo de Participación Ciudadana que fue, trabajé con él hombro con hombro, y sé que es una persona vertical. Y no importa a quién tenga que beneficiar o perjudicar, él va a tomar decisiones de acuerdo a su criterio. Ahora, así como se está trabajando en la modificación de las leyes electorales y de partidos, se está trabajando también en compras y contrataciones, en una modificación a la ley de compras y contrataciones, porque hay temas que hay que definir. Por ejemplo, uno de los temas es la contratación de abogados. Eso ha surgido discusión al respecto. Para recuperar los bienes. No, bueno, sí, hubo un decreto designando unos abogados, pero yo estoy hablando del Estado contratando abogados. La tradición en República Dominicana es que nunca se ha hecho vía licitaciones públicas, sobre todo en el área penal. Sí. Tú no vas a publicar un espacio que diga tal organismo público va a licitar la adquisición de servicios legales para perseguir penalmente. Hay que poner el nombre a fulano de tal. Por eso, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública bloquea el acceso de los ciudadanos a la información que pueda comprometer la estrategia procesal de los casos. O la ley de lavado de activos, por ejemplo, establece como sujeto obligado
para dar información a los abogados, excepto en los casos de litigio. Hace claramente Pero una de excepción. contratación de servicio es pírrico, doctor. Sí, Le pero- hablo de las pero, por otras ejemplo- estrategias que se hicieron y Sí, están ahí. Sí, mira, ¿cuál es el problema? Que compras y contrataciones es donde está, ¿qué te digo? La parte sustancial que interesa a los corruptos. Entonces, obviamente por ahí hay que regularlo. Ahora mismo, ¿qué se ha estado trabajando en compras y contrataciones? Un sistema de monitoreo, un sistema de alarma que permita de manera preventiva y no cuando ya el palo está dado, como dicen, identificar los procesos que tienen debilidades para pararlos a tiempo. Yo no quiero decir que ese sea el ejemplo, pero miren lo que pasó con el tema de las jeringuillas, ¿no? En un momento determinado se dijo y se suspendió. Bueno, se suspendió, la excusa que dieron fue que Las se donaciones. suspendió porque había unas donaciones, había que recalcular los montos a adquirir, pero yo creo que ese fue un argumento Flojo. Baladí. muy flojo. Muy flojo. Y lo que estamos esperando es la investigación que se está llevando a cabo, que arroje qué fue lo que pasó, Exacto. inclusive en beneficio del propio exministro de Exacto. Salud Pública, en beneficio de él y de su familia. Y del Yo próximo, y creo que del él es el actual. principal beneficiario Claro. de que se investigue y se aclare ese tema. Pero el reglamento lo establecía, o sea, la infuncionalidad fue tal vez de la dirección anterior, que eso de monitoreo está establecido en reglamento. Sí, pero eso se hace a través de tecnología y se está incorporando tecnología en la dirección de compras y contrataciones para esos fines. O sea que Pancho, siempre es un placer conversar contigo. Gracias por haber estado en el gobierno de la tarde. un placer para mí y nos vemos, que yo extraño los comentarios deportivos De José Mendoza. Luis. Viene la Grande Liga por ahí, no te apures. Yo comencé escuchándolo como analista deportivo y de repente el hombre se destapó Cambió. como un analista político, Usted ¿no? liceísta. Yo soy aguilucho, campeón. Concho, yo quería que No, pero este hombre Todo es el Puerto equipo. Plata. Dios mío. Puerto Iván Plata. Gigante, No Juan. veo, Puerto Plata. Gracias, Pancho.